Bueno, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a retomar un poco lo que trabajé el año pasado en la jornada de psicoanálisis, salud y políticas públicas. No soy de los que se le ocurre una idea y la anda paseando por todos lados, pero de todos modos me dieron muy poco tiempo para preparar algo para decir, y me parece de todos modos que es lo mejor que puedo decir. El psicoanálisis, decías, es atacado. Digo, al margen de lo que fuera atacado, creo que es un lugar privilegiado. Yo les aclaro, digamos, yo trabajo... ¿Desde dónde voy a pensar? Yo trabajo en clínica con niños, en clínica consultorio privado. Desde ahí pienso, porque yo pienso mis prácticas, es lo que me dedico a hacer. El psicoanálisis es un lugar privilegiado para pensar por un conjunto de motivos, pero para pensar la época, porque en realidad el psicoanálisis nos muestra cuál es el reverso de una época, que es lo que Freud llamaba el malestar en la cultura. El malestar en la cultura admite una lectura un poco menos universalista que la que se hizo. Digo, se supone que toda cultura produce malestar porque se asienta en la sofocación de las pulsiones que tenemos que sofocar para poder vivir con otros. También admite una lectura más histórica. En realidad, por algo Freud va apelando siempre, cada vez que trabaja estas cuestiones, a la moral cristiana. En realidad, yo diría que el malestar es el reverso de una época, es el sufrimiento que produce una determinada época y una determinada cultura. Y entender la cultura por sus restos me parece que es un lugar privilegiado para poder leer. Yo voy a trabajar un caso que es el mismo que trabajé el año pasado. Es un caso que yo analicé hace más o menos 10 años. Yo hace 10 años trabajaba estas cuestiones asiduamente. Después las dejé de trabajar, en parte porque me cansé, o yo me aburro rápido de los temas, y en parte porque... ¿Se escucha muy aturdido o yo me escucho muy aturdido? Se escucha aturdido. ¿Y atrás? ¿También se aturde? Lo pongo un poco medio lejos. ¿Ahí va? ¿Ahí va mejor? Bueno, bien. Hace mucho calor. ¿Cómo? No, que el parlante si está más alto llega más. Si no, ahí se filtra la persona. El punto es que adelante aturde y acá no se escucha. ¿En eso estamos? Bueno. Sigo. Solamente adelante aturde, entonces. Bien. En este caso yo trabajé hace 10 años. Un caso que me permitió pensar un montón de cosas. Por la crudeza con la que mostraba el tipo de lazo que se instala entre los niños, por lo menos entre los niños de clase media, y que a mí me ayudó a pensar de qué modo la cultura neoliberal produce ciertos tipos de lazos muy particulares entre los niños, lazos ligados por la violencia y la crueldad. Dejé de trabajar esto en parte porque pensé que yo pensé en algún momento que el tema de la subjetividad neoliberal era un tema saldado. Bueno, y a partir de noviembre de 2015 me puse a pensar de nuevo en esto, lamentablemente. Es un chico que yo he llamado Fernando en otro escrito. Tenía 8 años cuando yo lo conocí. Era un chico insoportable. Es lo que los yanquis llaman un bully, un abusador. Era un chico que maltrataba mucho a sus compañeros, era muy cruel. Me relataba con lujo de detalle las humillaciones a las que sometía a sus compañeros de curso. Él era el líder o los aplastaba. Era un chico muy difícil de escuchar y a la vez era muy violento, lastimaba mucho, golpeaba mucho a los otros chicos. Lo primero que yo pensaba es que no me voy a hacer la camarita descalza. Nosotros también. La crueldad entre niños forma parte de la vida de los niños por lo menos de hace muchos años. Lo que a mí me llama la atención en Fernando y lo que me llama la atención en muchos de los niños con los que trabajamos actualmente es que la crueldad y la violencia no despierta ningún tipo de conflicto ético. Y ha caído en muchos niños, no en todos por supuesto, ha caído en muchos niños fuertemente el registro del dolor y del placer del otro, que permite que la violencia se despliegue de modos masivos. Así era Fernando, así son muchos chicos. Fernando era especialmente así. Me lo traían porque no lo podían tener en ningún lado. Después de meses de escucharlo jactándose y dándome cuenta que en realidad él estaba todo el tiempo diciendo que era el mejor. Él jugaba un deporte, no voy a decir cuál. Él decía que era el mejor y que si había uno mejor él lo iba a superar porque él tenía que ser el mejor. El problema es que cuando él no era el mejor, estaba asediado por sentimientos de insignificancia, como decía Freud, ¿no? Por una caída. Ante cada falla se asomaba la insignificancia. Y a la vez ser el mejor lo dejaba solo, porque en realidad no hay dos mejores, hay uno solo mejor. Entonces él estaba condenado a estar en lucha con los otros. Esto es sumamente habitual en la clínica que practicamos y nos deja bastante pagando, porque en realidad es muy difícil de trabajar con estos chicos, porque cuando no hay un reconocimiento del otro es muy difícil trabajar. ¿Sí? Sucedió un episodio que a mí me dejó pensando mucho también. Llevaba más o menos 6 meses de análisis él, 6 meses de escucharlo jactándose
y marcándole que en realidad tenía mucho temor a no ser el mejor y que esto lo dejaba siempre mal parado, que es, llega un día llorando a la sesión, yo digo, bueno, por fin se angustió, llorando mucho, muy angustiado estaba. Me dice que esa misma mañana se había peleado con un compañero de escuela. En realidad no es que se había peleado, sino que había estado bardeándose durante los recreos con alguien de otro curso. Cuando sale, en realidad, en la salida lo esperan 3, no 1, agarra un fierro y se lo parte en la cabeza. Esto es lo que pasa. El otro pibe lo llevan al hospital, o esto es lo que él dice, después lo corroboran los padres. Es un episodio de violencia extrema, pero convengamos que esto sucede no así, pero habitualmente en las escuelas de clase media, ¿sí? Lo interesante y lo que a mí me dejó pensando es que él no lloraba porque hubiera un conflicto ético con lo que había pasado. Él no estaba angustiado, no tenía sentimiento de culpa. Sino que él estaba angustiado porque el papá se había enterado y él tenía miedo que no lo quiera más, básicamente, ¿sí? Por haber decepcionado al otro amado. Y yo me quedé pensando que en realidad nosotros estamos acostumbrados a situar la culpa en el centro de la cultura y en el centro de la subjetividad. Así es como leemos el malestar en la cultura. Nosotros tenemos una articulación entre el deseo, la ley y la culpa inescindible. Y desde ahí no nos movemos. Y yo creo que este chico, como tantos otros chicos, nos fuerza a repensar eso y nos muestra un sesgo determinante en lo que yo llamo la subjetividad, lo que llamamos todos la subjetividad neoliberal. Hay una lectura bastante pobre que se suele hacer de esto. Es, en realidad, la inconsistencia de la culpa tiene que ver con que cayó la ley porque cayó el padre, y hay que restaurar un padre potente. Y como dijo Silvia Grande una vez en la presentación del libro de Ana Orozco, a mí me dejó pensando, porque digo, esto sucede mucho en psicoanálisis, en un psicoanálisis de sesgo fuertemente patriarcal, suponer que en realidad el problema es que cayó el padre y que hay que restaurar un padre potente, como si alguna vez hubiera existido tal cosa por otro lado, ¿no? Es un psicoanálisis nostalgioso. Yo voy a intentar pensarlo, obviamente, por otro lado. Yo me voy a poner con alguna articulación teórica, espero no cansarlos, ¿sí? Voy a pasar rápidamente para ir al grano y para ir a donde quiero ir. Pero yo creo que hay que revisar el malestar en la cultura, que es un texto fundamental y que hay que leerlo a la luz de época. Entonces empecemos a pensar cuál es la caída del sentimiento de culpa. Yo creo que hay algo fundamental en la caída del sentimiento de culpa. Una caída que no es absoluta, no es que los niños no tengan culpa. Es que la culpa ha quedado reducida a su mínima expresión en muchos casos, tampoco en todo. Ustedes saben que Freud hace remontar la culpa de la renuncia pulsional. Freud lo que dice es, dicen dos textos fundamentales, la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna y el malestar en la cultura, que la cultura se edifica sobre la renuncia pulsional. La renuncia pulsional la piensa de un modo muy simple. Dice, el niño, antes de comprender lo que está bien y lo que está mal, antes de que haya un conflicto ético, renuncia a sus deseos por temor a perder el amor del otro o por temor al castigo. Luego, dice Freud, de un modo bastante simplista para mi gusto, interioriza la autoridad de los padres y el conflicto se juega hacia adentro. Como si, ¿sí? Es una teoría simplista porque es como si el conflicto exterior se trasladara al interior y cambiara de cancha, pero fuera el mismo conflicto, ¿sí? Y se pierde la complejidad del asunto. Lo que no nos permite leer esta teoría de la culpa es que en realidad en muchos niños el temor a la pérdida del amor ha sustituido al sentimiento de culpa. Ocupa el lugar que antes solíamos adjudicarle al sentimiento de culpa. Niños como Fernando, en realidad, son bastante ajenos a ciertos conflictos éticos y están tomados por el temor a perder el amor del otro. Si limitan sus despliegues pulsionales es por temor a perder el amor del otro, que es lo que le pasa a Fernando. Pero por otro lado, lo que a Freud se le escapa, y esto lo trabajaron muy bien los autores ingleses, hay que decirlo, tanto Melanie Klein como Winnicott, es la dimensión amorosa de la culpa. Y acá es donde entramos en un terreno mucho más interesante. Para Melanie Klein, la culpa no era esa cuestión torturante que era para Freud, por lo menos no en la última parte de su obra, sino que era sobre todo el conflicto entre el amor y el odio. La culpa es ese punto donde el amor le hace límite al odio y le hace límite al despliegue pulsional sobre el cuerpo del otro. Es interesante porque ella sitúa la dimensión amorosa en el seno de la culpa. Winnicott va un poquito más lejos. Dice de algún modo que la culpa es el reverso de la preocupación por el otro. La culpa es una forma negativa de decir la preocupación por el otro en positivo, ¿sí? Lo que no se le había ocurrido a Freud en todo caso es decir que si un niño renuncia a sus deseos, no es solamente porque el otro podría dejar de quererlo, no es solamente porque teme el castigo del otro, sino que también por amor al otro. Es decir, porque el placer y el malestar del otro son tan importantes como el propio placer. El día que una vez me mandan una foto de mi casa con todos mis libros desparramados por el piso que había tirado mi hija de 4 años, de 3 años, está por cumplir 4.
Yo me exasperé porque tenía libros que quería mucho, ¿sí? Tenía libros, tenía una versión muy antigua de la ideología alemana de Marx, que yo quería mucho. Tenía un libro de Cook, que a mí me gusta mucho, que también era muy viejo, que era de mi viejo. Una revista El Vido, que era una revista clásica de los años 70 del peronismo, que a mí me gustaba mucho, que también tenía cosas como muy valiosas, ¿sí? Estuve todo el día en el consultorio enfermo hasta que llegué a mi casa, estaban los libros acomodados. Entonces me senté con mi hija y le dije, mira Lina, ¿vos viste qué es lo que vos más querés? Mi muñeca. Me dice, bueno, le digo, lo que vos hiciste hoy es como que yo agarrara todas tus muñecas y las tirara por el piso y las rompiera. Y me quedo mirando. No sé si será mi fantasía, pero nunca me volví a tirar más los libros, que ya lo había hecho varias veces. Digo, un niño puede renunciar al placer por amor al otro, por cuidado del otro, porque ha hecho propios el placer y el dolor del otro. La culpa es un sentimiento ambiguo. Yo no estoy haciendo una añoranza de la culpa, ni estoy diciendo que buena que era la culpa, que vuelva la culpa, porque la culpa es un garrón. Nosotros hemos laburado con los pacientes más neuróticos obsesivos sobre todo. La culpa es muy tortuosa. Pero la culpa es un sentimiento ambiguo, paradójico. Está tramado entre la servidumbre amorosa, ¿sí? Entre el sometimiento al otro y el amor al otro. Está tramado de un modo paradójico. Y yo lo que diría es que la declinación del sentimiento de culpa tiene que ver con la declinación del lazo de amor en la cultura contemporánea. Esto es lo que podemos empezar a pensar, que hay algo del lazo de amor que ha caído, y por eso los chicos cada vez sienten menos culpa. El tormento superyoico sigue. Pasó de la culpa a la insignificancia. Pasó de una lógica más neurótica a una lógica más depresiva, más melancólica, si les gusta, ¿sí? No son menos asediados por el superyo, pero cambió de estatuto. Lo que ha cambiado es la experiencia del otro. ¿Qué es el lazo de amor? Yo creo que es interesante pensar el par entre el amor y la crueldad. Tomo gas, me salen aires. Es una cuestión física, biológica. La mejor teoría de la crueldad la tiene Winnicott. Winnicott decía algo con su simpleza y su genialidad, ¿no? Yo siempre digo que Winnicott y Lacan son los dos tipos que dijeron algo después de Freud, algo diferente, ¿sí? Winnicott decía, las pulsiones tratan al objeto cruelmente, sin importar las consecuencias. De un modo tan simple, el tipo sitúa la crueldad de un modo muy consistente. Crueldad es el modo despiadado en que la pulsión trata a su objeto. La crueldad es la deshumanización del otro. Es tratar al otro como localización del goce pulsional. El cuerpo del otro como localización del goce pulsional, y nada más que como esto. Es una forma, como diría Silvia Bleichmann, que fue mi maestra, una forma de no reconocimiento del otro. El sadismo es un paso más. El sadismo, a la crueldad, a la desubjetivación del otro, le agrega el establecimiento. Freud decía, el sadismo es una afirmación de poder. Esto es muy habitual también en el lazo entre niños. El sadismo le agrega a la crueldad el intento de establecer una relación asimétrica con el otro a través del sojuzgamiento y la humillación. También habitual en el lazo entre niños de escuela de clase media, ¿sí? Digo escuelas porque esto sucede mayormente en las escuelas. El punto es cuáles son los avatares que la crueldad y el sadismo, que son parte del mundo infantil, encuentran en cada cultura. Yo digo, la crueldad es parte del carácter infantil, decía Freud, por supuesto, digamos. Mi hijo de 1 año y medio, cuando me tira objetos, no se da cuenta si son objetos blandos o objetos duros, ¿sí? El pibe se golpea sin querer con la cuchara de madera, llora y después me parte la cuchara de madera en la cabeza, porque él no registra que yo puedo tener el mismo dolor que él, ¿sí? Por eso es cruel. ¿Sí? No estoy haciendo una valoración ética, es cruel en ese sentido. Está desplegando sus pulsiones sobre mi cuerpo sin registrar mi propio dolor. ¿Qué es lo que acota la crueldad? No lo voy a leer porque se va a hacer muy largo. Lo decía Freud. Es una idea que Silvia Bleichmann rescató en la obra de Freud, que es la idea de compasión. Freud dice, aquello que detiene la pulsión frente al dolor del otro es la capacidad de compadecer, es decir, de hacer propio el dolor del otro. La idea de compasión es una idea extraordinaria y a mí me resulta maravillosa. Por supuesto, la idea de compasión, como la usamos nosotros en el lenguaje corriente, nos hace parecer mucho más a una moral insulsa, basada en una moral insulsa y retrógrada basada en la lástima. Aquello que Nietzsche criticaba de un modo tan a lo Nietzsche, ¿no? Tan despiadado. Ahora, compasión etimológicamente es otra cosa, es la capacidad de compartir la experiencia afectiva del otro, el pathos del otro. Es la capacidad de participar de una experiencia que es ajena, pero que puede ser sentida como propia. Yo daría un paso más. Yo diría que la compasión es el sentimiento moral por antonomasia, ¿sí? El sentimiento moral por excelencia. La psicoanálisis en algún momento, para el psicoanálisis el sentimiento moral como tal, el sentimiento moral es el gran debate de la filosofía moral, ¿sí? De los últimos 2 siglos, o uno de los grandes debates. El sentimiento moral para el psicoanálisis es la culpa, dice Laplanche. Yo creo que podemos dar un paso más y poder situar la compasión en ese lugar.
a condición de no confundirla con la identificación. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, para que haya identificación, dice Freud, tiene que haber puntos de coincidencia entre los dos yo. Y lo extraordinario de la compasión es que uno puede hacer propia la experiencia del otro, una experiencia que es ajena, que no solo no puede ser sentida, sino que tampoco puede ser comprendida, que nos es absolutamente no identificable. Esto me lo enseñó una nena con la que estoy trabajando hace muy poquito. Es una nena que tiene unos 5 años, ahora tiene 6, tenía 5, estaba en preescolar. Los padres me decían que esta nena, que yo le gustaba mucho este rasgo de ella, había 2 nenes que estaban integrados, que tenían 2 discapacidades diferentes, una motriz y la otra intelectual, y que esta nena justamente era muy compasiva con ellos. Los defendía mucho cuando los compañeros se le burlaban, los protegía, estaba mucho con ellos, los acompañaba. A mí me encantaba hablar con esta nena de estas cosas, que me habló un par de veces, en realidad sus problemas no eran estos, eran otros. Ella me decía que ella no sé, porque ella intentaba imaginar, una nena muy inteligente, que intentaba imaginar si no podía imaginarse cómo sería su vida si ella no pudiera caminar como su compañerito. Esto es lo interesante de la compasión. Ella no puede comprender la experiencia del otro, pero la puede hacer propia. Es una forma de construcción del otro, como decía Silvia, como semejante, como alguien similar y diferente al mismo tiempo. Es una forma de transformar la pura alteridad en objeto de amor, en objeto amable. Si uno lee las redes sociales, hay una caída potente del sentimiento moral de la compasión. Lean cualquier cosa. Ahora estoy escribiendo otra cosa para publicar también en página, pero si me la publican, pero sobre la cuestión de la crueldad y el odio. En realidad lo que hice fue un día me esquié, estaba leyendo el Facebook, había una noticia, fue hace muy poquito, le pegaron, la policía que está malentonada, le pegó a unos manteros en Plaza Pringles. Los comentarios de la gente eran muy potentes. Yo no creo que el macrismo sea solamente subjetividad neoliberal, creo que el macrismo ha apelado al más arcaico de la subjetividad de clase media. Esto lo dejamos si quieren para después para el debate, ¿sí? Pero era muy violenta la ausencia absoluta de dimensión compasiva de lo que se escribía. O sea, a ninguno se le ocurrió registrar que esa gente dormía en la calle. A ninguno se le ocurrió registrar eso. Sí, a mucha gente sí, pero a mucha gente no. Eso es lo que nos hace tan chocante a veces las redes sociales, lo que nos hace tan chocante es ver, inclusive a gente que uno quiere navegar en esa zona incierta entre la miseria moral y la estupidez. ¿Sí? Es así, es una zona incierta, no sabes si son pelotudos o son miserables. Hay gente que a veces uno quiere. No hay algo de esto. No es una zona indecidible, como decía Lacan, una cosa ahí que no, bueno. En fin, me parece que la compasión es una idea extraordinaria para poder pensar y para poder repensar una ética. Y para poder rediscutir el problema de la ética neoliberal. El neoliberalismo no es una ausencia de ética, es otra ética. Hay que poder leerlo así. Esto me lo enseñó hace muchos años el papá de un paciente. Un nenito de 4 años que era muy violento, tan violento como Fernando. Era un nene que golpeaba, que pegaba, que le había revoleado, no me acuerdo qué, a la directora, como fue hace muchos años, no me acuerdo mucho, pero era la imagen que me mostraba la madre que lloraba mientras me contaba todo esto, era un nene muy violento. ¿Sí? Y el padre estaba sentado mirando el piso, me miraba con mucho desprecio. Yo aparte era mucho más joven, tenía el pelo más largo y entonces no inspiraba el respeto que inspiro ahora. Ya tengo más de 15 años de clínica. Y el tipo por un momento le digo, bueno, a ver qué opina él, porque hacía 20 minutos que estaba hablando de esta pobre mujer, que se estaba quedando sin saliva. Me dice, mira, yo no estoy muy de acuerdo en que él venga acá. Yo sé que él es muy agresivo, pero él va a necesitar esta agresividad para vivir en la vida. Sobre todo si trabaja en un lugar como el que yo trabajo. Y entonces me cuenta que él era gerente de una multinacional. Y ahí lo que yo me terminé de dar cuenta es que sería un error, sería una torpeza, sería una falta de mira clínica y de mira política leer el neoliberalismo como una caída de la ética. El neoliberalismo produce otra ética. ¿Qué quiero decir con esto? El neoliberalismo no tolera los excesos de Juan y Fernando, los propicia, los promueve. Y esta ética es la ética del éxito individual. Digo porque si no, tendemos a pensar el famoso bullying, que me parece que es una de las ideas más pelotudas que ha circulado en los últimos años, como una especie de caída de las normas o transgresión de las normas. El bullying es efecto de la nueva norma, de la norma del éxito, que condena a los niños a una lucha desreglada, por acceder al lugar del uno, por ser el mejor, por ser ese uno único que está más allá de la ley y del amor, ¿sí? Más allá de todo. Entonces digo, lo que a mí me enseñó este papá, que después lo vi en muchos lugares, es poder entender que el neoliberalismo ha fundado una nueva ética que ¿sí? a través de la cual vivimos todos, un nuevo imperativo social, que es el imperativo del éxito. ¿Y qué es esto lo que produce la tensión
y la violencia y la crueldad entre los lazos, y lo que ha propiciado la caída de todo sentimiento moral compasivo hacia el otro. Yo creo que esto es una vuelta interesante para darle. Primero, por un montón de motivos. Porque yo creo que la lógica maníaco-melancólica es el nuevo malestar en la cultura. Con esto no digo que haya más niños maníaco-depresivos que neuróticos. No se trata de una cuestión estadística. Lo que quiero decir es que en realidad la lógica maníaco-melancólica nos muestra el reverso de la ética neoliberal. Como la culpabilidad obsesiva nos mostraba el reverso de la ética cristiana. Cada vez que habla de culpa, Freud recurre a la ética cristiana. Mírenlo. El malestar en la cultura y en la neuroticidad cultural sexual bueno, ese que tiene un título largo. En uno recurre al mandamiento de amor universal, en otro al mandamiento del matrimonio monogámico y a la opresión que genera la cultura cristiana sobre la sexualidad. Digo que este es el reverso, porque así como nosotros laburamos con muchos Fernandos, laburamos con otro tipo de niños. En la época que yo laburaba con Fernando, laburaba con otro pibe que también tenía la misma edad que Fernando, que estaba del otro lado. Era un pibe que tenía una inhibición absoluta, era un chico que venía, estaba toda la sesión contándome en un tono muy monocorde el nivel de humillación a lo que lo sometían los compañeros de escuela, mientras dibujaba, ¿sí?, violentamente, con una mano violenta, escenas terroríficas, monstruos, desmembramientos, explosiones, incendios, quemarle el cuerpo al otro, etc. ¿Sí? Era llamativo el contraste entre el tono monocorde de la voz y la violencia de la mano. Ahí estaba el clivaje. Y allí donde Fernando sentía que lo podía todo, este chico sentía que no podía nada. Y allí donde Fernando se sentía autorizado a desplegar esta violencia funcional, él se sentía completamente inhibido. Pero a la vez, él me decía, por ejemplo, cuando hablándome de este chico de Carmen de Patagones, ¿lo recuerdan? Ustedes son por ahí más jóvenes, algunos, que entró al Junior, ¿sí?, que entró a la escuela y mató a 5 compañeros. Él me decía, yo lo entiendo perfectamente, Jaime, me decía, tanto joderlo, tanto molestarlo, y explotó como un volcán. Le digo, el volcán era vos, ¿te acordás? Él hablaba siempre de que era un volcán, que iba a explotar, ¿no? Para este chico el desborde era tan temido como deseado. Él temía, por eso se inhibía, él temía destruir al otro. ¿Sí? Él jugaba, recuerdo, con un dinosaurio que decía no tiene control y flama. Entonces, cada vez que habla, escupe fuego y mata a todos, incendia inclusive a la gente que quiere. ¿Sí? Allí donde Fernando lo puede todo, no lo podía nada. Y este desborde era tan deseado como temido porque todo lo que él quería era desbordarse y acomodar a un par de compañeros que le molestaban mucho. Este chico tenía una explosión francamente depresiva, una lógica muy depresiva, allá donde Fernando estaba tomado por aquello que los ingleses llaman defensa maníaca, que es un concepto maravilloso, porque nos muestra la humanidad de estos pobres chicos, sometidos a el apremio de un sentimiento de insignificancia y la necesidad de estar todo el tiempo reafirmando su narcisismo para protegerse de un colapso depresivo. Digo, el reverso de la cultura neoliberal es maníaco melancólico, ¿sí? Ese es el malestar de la cultura. Y creo que el modo en que la ética neoliberal, la ética del éxito individual, ha propiciado la caída de los lazos amorosos, es un gran desafío para nuestra clínica. La clínica con estos chicos es compleja, es mucho más difícil que la clínica clásica, por lo menos es diferente. Pero también es un desafío lanzado a la política, porque a veces nosotros pretendemos olvidar que toda transformación política de verdad es una transformación profunda de la subjetividad. Y las transformaciones subjetivas se juegan siempre en la dimensión micropolítica del lazo con el otro, la experiencia del otro. Si esto no se mueve, la cosa se hace difícil y vuelve a ganar Macri, ¿sí? Sí, o tenés después de tantos años un presidente neoliberal de nuevo. Digo, hay algo ahí con lo cual hay que seguir insistiendo en la dimensión micropolítica del lazo con el otro, en poder pensar cuál es la experiencia de la alteridad, por lo menos en niños, que es con los que yo trabajo, ¿sí? Y bueno, me parece que ya de subjetividad y neoliberalismo estoy. Así que lo dejo a mi compañero. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias por estar aquí. Y esperemos que nos podamos intercambiar algunas cosas. Él terminaba con ese carácter micropolítico de la subjetividad
vamos a abrir el lente. Yo en realidad empezaba por el carácter macropolítico de la subjetividad. Creo que buena parte del tiempo estuve hablando del carácter macropolítico de la subjetividad. Es decir, el tema de la subjetividad, discutir sobre la subjetividad, es un problema político. Y me parece que eso es un punto de partida. Yo decía, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Porque la verdad que esto es un poco extraño. Y por estas cosas me acordé de esta frase que aparece en el movimiento acá, que dice: la patria es el otro. No sé si se les dio por interrogar. Bueno, pero ¿qué es el otro? ¿En qué pensamos cuando decimos la patria? ¿Qué pensamos? ¿Los semejantes? ¿Hay que querer a todos los semejantes? ¿Qué es una proposición del cristianismo? ¿Es una proposición? ¿De dónde viene? Entonces, bueno, digo, bueno, vamos para qué. Es el otro. Siempre dice es el otro. Y esto es un tema. Yo primero me dejé anotado, espero que tengamos un poquito de tiempo, en algunas experiencias que hicimos, que se vienen haciendo, algunas de ellas se continúan haciendo, en nuestro municipio, que es el municipio de Moreno. Me anoté algunas y que me gustaría en algún momento si podemos conversar después sobre esto. ¿Por qué digo me gustaría conversar sobre esto? Las experiencias que yo me anoté son el tema de veteranos de guerra, la atención a veteranos de guerra, el tema de la experiencia que tuvimos con la educación, que es muy interesante, la cuestión de la crueldad. Un tema que es el tema de referentes diarios, y otra cuestión, tema del patronato de liberados. En general, por todos aquellos que acabo de nombrar, la crueldad circula, no digo por las venas más delicadas, circula por los canales más gruesos de las relaciones que tenemos institucionales, y en la cual nosotros estamos implicados, ¿no? Porque esto nos atañe a nosotros en cuanto tenemos no solamente actividades clínicas, sino que en la gran mayoría de las veces acceder y sostener las actividades clínicas no son ajenas a estos problemas de carácter, si queremos llamarlo así, institucionales, ¿no? Bueno, pero ¿cuándo empieza la época? Entonces yo me decía. Y claro, ¿cuál es la época del neoliberalismo? Nació ayer el neoliberalismo, antes de ayer, el mes pasado, hace 10 años, 40 años. Bueno, como yo soy un poco viejo, decidí empezar por lugares viejos, ¿no? Dije un poco viejo. Es una licencia que me tomé yo. Y empecé, digo, vamos a empezar hace mucho. Especialmente en lo que va a los albores de la Revolución de Mayo, ya que estamos bastante acostumbrados a escuchar algo sobre la Revolución de Mayo, ¿no? Hito que no hay que desdeñar para hablar de la subjetividad, y diría, espero que alguno lo pueda recordar, si nos damos el tiempo de conversar, el entusiasmo que provocó el bicentenario de la Revolución de Mayo, ¿no? En el año 2010, ¿no? Que fue, quién sabe, el momento de máxima participación popular que hubo en la Argentina, diría, en muchísimos años, ¿no? Algo que los que tuvimos la suerte de participar en ello, pudimos experimentar algo realmente que no se podía creer, realmente. Y dejaría ahí en suspenso la palabra el entusiasmo. Porque son temas que hacen a esta cuestión de la subjetividad, ¿no? Como una marca de algo que no viene, digamos, no nos trae el tema del liberalismo, para llamarlo así, algo que orada un poquito la cuestión de la subjetividad, y tampoco viene del lado del malestar. No todo es malestar en la cultura, digamos, empecemos también pudiendo darnos ese lugar, ¿no? Porque si no, los que estamos melancolizados somos nosotros. Entonces decía yo, ocurren algunos acontecimientos que son importantes para nuestro país. En 1806 aproximadamente, todos sabemos que, o por lo menos creo que sabemos, Napoleón invadió España,
queda una puntita de España, Sevilla, que firma un tratado con Inglaterra, ¿no? Una pequeña como alianza, y el precio que le cuesta a España es un pequeño decreto por el cual se facilita a los ingleses la introducción de mercaderías en las aduanas españolas en Hispanoamérica. No se reglamenta ese tratado, queda así abierto un poco, ¿no?, a la disposición de las personas, de los virreyes o gobernantes que había en cada una de las colonias. En 1809 ocurre que un marino que había ya atiborrado de mercadería, porque el mismo tratado se firmó con Portugal poco tiempo antes, de mercadería para meter, exportar, trae los barcos al Río de la Plata y le pide al reciente virrey Cisneros, ¿no?, si por esta vez podía tener en cuenta este tratado que el virrey Cisneros recién conocía. Esto da lugar, después de algunas averiguaciones que hace el virrey con bastante prolijidad, a que finalmente, incluso con la defensa de abrir el puerto de Moreno, en ese momento con una posición muy decidida, para llamarlo así, liberal, no vamos a llamarlo neoliberal, no, comienza a entrar las mercaderías. Por primera vez formalmente se abre el puerto de Buenos Aires. Y lo que queda entre bambalinas es la cuestión del papel que podía jugar el Imperio inglés frente a la posible independencia en la Revolución de Mayo, que es al poquito tiempo, a los 6 meses de esta ordenanza que hace el virrey Cisneros, ¿no?, habiendo consultado con el cabildo, los representantes del cabildo, la representación de los hacendados, en la cual estaba Moreno, ¿no?, etcétera, etcétera, y los comerciantes de Buenos Aires. Los comerciantes de Buenos Aires se oponen totalmente a esta ordenanza, pero termina ganando la ordenanza. Al poco tiempo, la primera junta, que es la Revolución de Mayo, está en contra de esta ordenanza, pero dura muy poco la primera junta, y ya en 1811 esta ordenanza no se puede levantar nunca más. Era por una sola vez. Había un gran interés de los ingleses en extraer esta mercancía, y de esta manera, en el acto de la independencia, que es en la Revolución de Mayo, se produce este fenómeno, que es una nueva factoría, colonia económica, depende del nombre que queramos llamarlo, que nace otro país, o que nace nuestra patria. Inglaterra rápidamente comienza a dominar el puerto de Buenos Aires. No solamente Inglaterra, también los franceses y también otras potencias. Pero es esencialmente la política diplomática de Inglaterra la que empieza de manera muy agresiva a poner las mercaderías ahí. Por supuesto, no solamente las mercaderías inglesas, sino las ideas que vienen de Europa, algunas de las cuales estaban dando vuelta porque ya había ocurrido la Revolución Francesa, ya había estado Adam Smith de visita, que por ahí no pensó en el neoliberalismo, pero que del liberalismo entendía mucho, y es con esto que comienza a desarrollarse los primeros 10 años de distintas formas de organización. En general, en la gran mayoría de los casos, gobernadas por algo que llamaron triunvirato, la Asamblea Constituyente, las cuales habrán escuchado muchas veces, que eran dominadas por el puerto de Buenos Aires. ¿Qué provocó esto? Obviamente, cosa de la cual nuestros relatores de la historia nombran muy poco, la destrucción de las economías del interior.
¿Y qué provocó esto? Las primeras grandes rebeliones de los caudillos. La primera invasión de este cuerpo extraño, rechazable, esto que de a poquito iremos llamando ese otro, aparece en Buenos Aires. A Ramírez, gobernador de La Rioja, y López, gobernador de Santa Fe, llegan, triunfan en una batalla, en la Cañada de Cepeda, y llegan al puerto de Buenos Aires. Como relata Vicente Fidel López, y ese es el primer relato que uno encuentra más o menos como texto ya no sobre la guerra, sino sobre las características de la gente que venía. Espantosa. En Chiripá, ¿no? En Cuero, fue verano esto, 5.000 personas ¿cuál es el fantasma de la culta Buenos Aires? Que se iban a coger a todas las minas y que se iban a jalar toda la guita. Ojalá hubiera sido así. No fue así. Pero este fantasma se instala muy fuertemente, porque aparece esta cosa extraña que podríamos llamarla, esto es de contrabando, a la manera freudiana, siniestra, ¿no? Como cuerpo extraño, ¿no? En esta familia elegante, de corbata, bien vestida, etcétera, etcétera, que Buenos Aires tenía como representación más orgullosa. Esto es famoso en 1820. Y aquí se abre toda una cuestión, ya muy asentada, de la subjetividad. Porque está una subjetividad y la otra subjetividad. A esto le van a dar materialización 3 escritores en distintas épocas que más o menos tienen la misma matriz. Por eso digo, vamos a ver despacito, si esta subjetividad histórica, ¿no? Política, es tan diferente. Los grandes escritores de esta estructura que colonizó las escuelas, las maestras, los medios, ¿no? Etcétera, están dadas por el Matadero de Echeverría, ¿verdad? El Facundo de Sarmiento, La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, y Al simulacro de Borges sobre la muerte de Vita. Digo, pasaron muchos años entre cada uno, ¿no? Sin embargo, no son muy diferentes. El Facundo, en el de Esteban Echeverría se ve de una manera bastante grosera, yo diría casi obscena, ¿no? El matadero es el locus principal del racismo, ¿no? Es el matadero porque lo único que saben hacer es matar, y se muestra cómo se matan, cómo se asesina, qué clase de personas es la base social del racismo. Criminales, ladrones, ¿no? Y algo que es interesante, en todo lo que es negativo está esto que es, creo que lo dice Sarmiento algo así como un exceso de vida, ¿no? Y es esta cosa pulsional espantosa, ¿no? Imparable, que hace que estos energúmenos, ¿no? Se apropien de las mujeres, las roben en la campiña, etcétera, etcétera. Entonces, es cierta cuestión en relación al goce que es totalmente diferente. De un lado, los que la postergan, los que lo ordenan, que lo organizan, y los otros, los que no lo organizan, los que no lo postergan, ¿no? Y hacen lo que le viene primero a la gana.
¿Podría llamarse pulsional? ¿Podría llamarse pulsional? Están invadidos por una lógica pulsional. Podríamos decirlo. Para los otros era más que mortífera, porque era la fantasía de que la iban a matar en cualquier momento. Quiero aclarar, Sarmiento jamás estuvo en La Pampa. Las descripciones son todas descripciones de dos escritores de campaña ingleses. Acá tengo los nombres. La referencia, yo me acuerdo, la hace un escritor de acá, ahora se los nombro. Dos escritores que escribieron lo que veían ellos con los ojos de ingleses, ¿no?, sobre la campiña. Y eso es lo que toma Sarmiento para hablar de las condiciones de vida que hacían que existía algo como el caudillo. El caudillo es parte de la subjetividad, porque es el jefe, el que representa el estilo de vida de manera más desplegada, más audaz, más criminal, más arbitraria. Y en eso pone la figura de Facundo. Aparte que Facundo había cometido un crimen horrible. El crimen horrible principal, que no está en el Facundo, es simplemente que había echado a patadas de La Rioja a los que venían a apropiarse en nombre de una empresa que se llamó la Mining Corporation de las minas de Famatina. De cualquier manera, después las minas de Famatina demostraron que no tenía demasiado valor, como se decía, y para el cual se vendieron acciones, etc. Ahora bien, en este contexto aparece una palabra muy propia, no sé si el neoliberalismo, el liberalismo, que es la palabra empréstito. Antes se usaba la palabra empréstito, ¿no? Por lo menos yo miraba un poquito y decía, también en la época cuando sube Leonardo, en el 55, dice, lo primero que dijo, vamos a tomar un empréstito. Su primer discurso, creo, porque necesitamos empréstito, ¿no? Cosa que los ingleses siempre estuvieron pero muy regalones con eso, le encantaba dar empréstitos. Es tanto que le encantaba dar empréstitos que entre 1820 y 1824, más o menos, no solamente Argentina, mediante los favores que Rivadavia fue haciendo, contrae un empréstito de 1 millón de libras esterlinas, que son más o menos en esa época 5 millones de pesos, sino que toda la Hispanoamérica toma empréstitos, sabiendo los ingleses que esos empréstitos no se iban a pagar. Argentina no es lo que más tarda en entrar en bancarrota, y entró en bancarrota en el 1928. Todos los otros países, o casi todos, creo que hay uno que no entró tan rápido, ya habían entrado en bancarrota, no podían pagar nada de ese empréstito, ¿no? Pero Inglaterra quería que se los debiera, porque estando en deuda era mucho más difícil pelearse con Inglaterra. En eso, digamos, obviamente Inglaterra ha ido tejiendo lo que era su interés económico y nos va convirtiendo no solamente en un país colonizado desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Y esto tiene su peso, porque eso se va reflejando en el modo como se van construyendo las subjetividades, cómo nos comparamos. Y va apareciendo esta especie de, cuando uno lee los Sarmiento, a Echeverría, incluso, no tanto en Borges, porque tiene otro estilo, en La fiesta del monstruo, que es cuando en el año 47 se cumplen 2 años del aniversario del 45, y lo que son los muchachos que vienen de Berazategui, se lo imaginan, ¿no? No aparecen tanto las propiedades, los valores de los otros, ¿no? De los que no son los otros, sino de lo que son la cultura. Y en este punto comienza a aparecer algo, que es cómo nosotros nos organizamos desde el punto de vista de la subjetividad. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo nos comparamos? ¿Cómo es nuestra subjetividad? Él hablaba de la compasión.
tenían compasión los ingleses con nosotros. Era un problema psicológico eso. No sé si me explico, ¿no? Yo insisto para que usar las categorías que nosotros usamos todos los días, ¿no? No, porque nosotros no existíamos. No éramos un otro en el sentido de semejante. Porque en esto hay una lógica, que es la lógica del colonialismo, que es el discurso hegemónico que hemos pasado por todo este tiempo. Yo, antes que nada, creo que lo que llamamos macrismo no es otra modalidad más, que podemos aclarar algunas cosas, de esta lógica, lo que existe y lo que no existe. Entonces no hay compasión para lo que no existe, para lo que existe. Que va yo diría en una especie de, si uno tiene una línea recta, de un lado es para el lado de la naturaleza, para el otro lado del lado de la humanidad. Cuanto más negro, más indio, más violento, según los códigos que nos dicen, estamos del lado de la naturaleza. Cuanto más blanco, más cristiano, mejores cristianos, estamos del lado de la humanidad, ¿no? Por eso cada vez que muere alguien por un acto terrorista, o entre paréntesis, que pase francés, inglés, ha sido atacada la humanidad. Cuando mueren los miles y miles y miles y miles y miles, que no lo podemos contar, ¿no? De poblaciones en África, en Arabia, no es un problema de número. Esta es una lógica. No es un problema que si esta cosa, tal otra. Está metido en una lógica que es muy fuerte. Y esta lógica está ¿dónde? En todo lo que nosotros hemos absorbido también. Porque esta lógica es lo que podemos llamar la lógica de la modernidad, que es posterior a la revolución industrial, tiene quién sabe esta cuestión constantemente de ir separando lo que se acerca en todo caso a la humanidad y lo que se aleja de la humanidad, ¿no? En el Facundo creo que incluso en un momento creo que compara a los gauchos de Facundo con las hordas beduinas y dice, las hordas beduinas que atacan constantemente las fronteras de Argelia. La frontera de Argelia era una colonia francesa, aclaro. Eran unas hordas, unos animales, ¿no? Por eso, como le llamaba Facundo, el tigre de los llanos, ¿no? Porque tenía esta cosa salvaje. Creo que así es como se nos ha ido armando la subjetividad. En este punto, quién sabe, uno tiende a, bueno, hay algo que dice muy interesante Fanon, sacado de Fanon escribió muchas cosas, es un médico psiquiatra argelino que luchó en la época de la liberación de Argelia. Tiene un libro muy muy conocido que es Los condenados de la tierra. Y tiene una frase que es muy interesante. Vamos a ver si podemos leerla.
Cada vez que se habla de valores occidentales en los nativos se produce una parálisis o contracción muscular. Durante la descolonización se apela a la razón del nativo. Pero es de aquí que cuando el nativo oye un discurso sobre la cultura occidental, saca el cuchillo, o al menos se asegura de tenerlo al alcance de la mano. La violencia con la que se han afirmado los valores del hombre blanco por sobre las formas de vivir y de pensar del nativo implican que, en venganza, el nativo se ría burlonamente cuando se habla de valores occidentales delante de él. Para nosotros suena un poco, no del todo como a veces nos pensamos nosotros. Y esto está escrito en relación, el tema donde lo pone es un historiador que se llama Pécora, en un contexto muy diferente, que es la discusión sobre el Holocausto, donde un pensador alemán, que por ahí algunos le escucharon hablar, que se llamó Habermas, habla sobre el nazismo, critica el nazismo, dice el acontecimiento, pero que el nazismo es algo por fuera de la cultura occidental, que ha ocurrido como un traspié de la cultura occidental, y la pena que debía pagar Alemania por esto es el esfuerzo que tiene que hacer para volver al iluminismo, ¿no? Entonces este hombre Pécora, que es otro historiador, dice: lo que eluden los que quieren salvar el iluminismo olvidan y se hacen los distraídos con que el iluminismo fue acompañado por crímenes enormes de la cultura occidental. Entonces, para hablar de la subjetividad es saludable tener en cuenta de qué estamos hablando, porque si no, nuevamente la subjetividad es algo de la apropiación, nuevamente, del macrismo o de lo que venga el año que viene o lo que venga entre 25, 40, 100 años. Y en esto, incluso, como si ese otro, desarmado, cabecitas negras, los títulos que conocemos en la historia, ¿no? Ahora, ¿cómo nos llama el amigo Durán Barba? En una entrevista que le hicieron en Perfil hace poquito, 2 días, la base dura del cristianismo es el narcomenudeo, los vendedores de ropa falsificada y los que creen en que las fábricas deberían ser dueñas, todas las fábricas deberían ser dueñas del Estado. Esto lo tengo por ahí en el teléfono, me lo mandaron hace poquito, como ven. Debe estar muy viralizado, ¿no? Hay tanta distancia en lo que dice Durán Barba, en lo que es cosa que acabamos de decir. No es mucha. Y lo peor que a esta loca Cristina se le ocurrió con esto de la asignación universal por hijo, democratizar el goce. Está loca. ¿Desde cuándo yo que pago impuestos voy a darle lugar a que estos tipos, que son unos salvajes, cojan cuando quieran, tengan hijos cuando quieran, y yo pago los impuestos para que estos tipos hagan ellos? Pero ni pedo. Esto está loco. Estas cosas, que parecen... Estas cosas inclinan los votos. Porque uno apostó a alguna cosa y no apostó a otra. Le sacó guita a uno para dársela a otro. No es tan inocente. Y entonces se pelea que algo que nunca le damos pelota, pero que tiene alguna resonancia, que no es ajena al goce. Es esto que hablamos a veces los peronistas, la felicidad del pueblo. Que, como psicoanalista no podemos hablar de la felicidad del pueblo porque es una locura. Siempre está el malestar. Aquí. Insisto, porque todas estas cosas son las que hacen la subjetividad. La gente porque tiene entusiasmo, porque no es sin entusiasmo.
un modo de trabajar que piensa esta problemática de cómo se ha colonizado las subjetividades, ¿no? Como el discurso hegemónico, llamando discurso hegemónico, intenta despreciar y borrar al otro. Entonces, si lo trata sádicamente, si arma organizaciones que son sádicas para relacionarse con él, no le importa, no tiene culpa, no tiene nada, porque no son, en muchos planos. Y esto me parece que es un tema fundamental. Y se trata, pensemos, que es una lógica. No es algo que es un poquitito que sí, un poquitito que no. Por ahí podemos, por supuesto tenemos diálogo, la cultura europea la tenemos a los tientos nosotros. ¿Qué hacemos con eso? ¿Podemos desengancharnos algo de la cultura europea, de este discurso hegemónico? El psicoanálisis es parte del baúl de los recursos hegemónicos, o nos salva de esta cuestión. Por lo menos los que laburamos en todos los barrios, así, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Hicimos algo bueno cuando estamos ahí laburando? ¿Sabemos algo? ¿Leemos? Porque nuestros maestros en Francia, en Alemania, han leído literatura como locos. ¿Cuánto leemos nosotros de literatura latinoamericana? ¿Cuánto nos insisten en nuestras universidades para leer y saber literatura, que es donde se ve algo muy claramente de la problemática de la subjetividad, ¿no? ¿Qué textos se utilizan para sostener cosas teóricas que están escritas, yo qué sé, vamos a poner Roba Bastos, el paraguayo este, y que escribe como los dioses, ¿no? Digo, no, totalmente colonizado estamos. Discutimos de que Madame Bovary, ¿no? Y de ahí para adelante tenemos, yo que sé cuántos libros hemos leído, que nos llevaba a nuestra lectura de Lacan, y otro. Bien, porque ellos son franceses, alemanes, y han leído, claro que sí, ¿no? Se nota la letra de Goethe en lo que escribe Freud, claro que sí. Yo, pregunta raro. Nosotros mil veces, algunos estamos a leer, no digo, pero ¿y qué hacemos acá? ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Esto es todo un tema porque nosotros tenemos por lo menos cotidianamente, no sé si todos, pero algunas preguntas que podemos hacer. En algún libro algo se propone, se plantea esta cuestión, ¿no? Porque toda la problemática de la culpa, la problemática está atravesada por estas cuestiones, por estos valores, y me parece que en algún punto tendríamos que empezar a reflexionar. Hay una palabra, un término que usa un lingüista que se llama Walter Mignolo, habla de herida colonial, y que las heridas coloniales se manifiestan en el cuerpo, y que si nosotros podemos escuchar estas heridas coloniales en la gente cuando atendemos, la mayoría de nosotros que trabajamos en los barrios, lo que escuchamos son inmigrantes, hijos de inmigrantes, en todo caso nietos de inmigrantes, gente muy pobre que ha padecido el maltrato, la expulsión, etcétera, 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 etcétera. Pero en nuestro deseo, ¿cómo funciona nuestro deseo como analista, ¿no? Cuando escuchamos a los pacientes? ¿Tiene algo que ver? ¿Podemos escuchar algo de esto? ¿Importa? O por lo menos en la discusión se filtrará en algo para nosotros. ¿Está esta discusión presente? Yo me decía, hace un rato, yo ya fui director casi 20 años, y la verdad que algunas cosas se han hecho y muchísimas seguro que no. Claro, hay muchos psicólogos en Moreno, ¿no? Muchos compañeros. Hace poco estaba yo y ahora hay otro compañero. Yo que sé, habrá 120 personas, por lo menos, trabajando. Una población que sí es en crecimiento y, bueno, muy aluvional, constantemente vigente, ¿no?
paraguayos, santiagueños, y digo, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, una piba, o había sido concurrente, o hubo un concurso, la ganó. Bueno, vení, te acompaño a la salita, te presento al director de la sala. Es así, tiene tanta gente, ¿no? Bueno, mira, la hora de supervisión son estas, tenés permiso, la hora de las capacitaciones son tal y cual, ¿no? Esto ya lo sabía antes, ya, pues ya lo habíamos contado. Le doy un besito y la espero que venga la fecha que le di porque me voy a hacer otra cosa. No le decimos nada. ¿Por qué antes de empezar a atender, por qué no empezás a recorrer el barrio? ¿Por qué no preparás un informe a ver de qué estás hecho ese barrio? ¿Qué le pasó a la gente de este barrio? Ni lo conoces al barrio y ya se va a poner a atender. Ni siquiera eso. Una brutalidad. Honestamente, lo digo por mí, ¿eh? No, acá digo, ¿no? Digamos, no tenemos ninguna consideración sobre la subjetividad. La subjetividad no es un puro problemática clínica. Eso. Y esto es una posición política. Hacer entrar de esa manera a un compañero es una posición política. Absolutamente pequeño burguesa, ¿no? Enredada en las instituciones y toda la pavada que ya conocemos, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, pero nosotros alguna vez he venido, me han conocido, he contado, sí, todas las cosas que hacemos, y bueno, hablamos por ejemplo sobre la crueldad, ¿no? Que es un tema muy evidente, ¿no? La crueldad de manera directa, por ejemplo, lo que es la atención a los veteranos de guerra, ¿no? Cuando llegaron, el modo del desprecio en las instituciones militares cuando los atendían. Tengo acá relatos, textos de testimonio. Yo he sido, según ellos todavía sigo siendo, coordinador del programa de veteranos de guerra, que tiene 20 años. Pero hablábamos de la crueldad institucional, que hay, nosotros inventamos una cosa, inventamos hasta dónde podemos cortar con el habitué que está funcionando. Ya eso es un montón. ¿Cómo nos desenganchamos y volvemos a pensar a ver qué hacemos? Por lo menos detengámonos, desenganchémonos un poco, ¿no? Entonces inventamos, digo, algo llamado espacio, se llama espacio de consultorías, ¿no? Para detener esta cosa loca que había entre que la maestra decía, este chico tiene que ir al psicólogo de la salita, y si no va al psicólogo no entra al colegio. Por igual, por supuesto, cuando iba a la salita, que pasaba la chica de la salita o el muchacho de la salita que le decía, no hay turno, y por supuesto la señora se comía el papel y se moría de odio, ¿no? Porque era una crueldad espantosa. Como rompíamos el círculo de la crueldad a cosas que se pueden hacer, porque ese círculo de la crueldad se pudo romper, ¿no? Inventando esto que se llamó espacio de consultoría, que tenía un componente, volvía a reorganizarse. Es decir, volvía a reorganizarse sobre una base menos superyoica, menos culpabilizadora para la madre, pero lo único que puede sacar uno ahí de la experiencia, lo importante, me parece, es detenerse y pensar, lo que estamos haciendo es lo único que se puede hacer. Porque la razón, por ejemplo, del turno, es una razón. Está el Logos ahí organizando la estrategia de atención, ¿no? Es la única manera de trabajar. ¿Qué pasa? ¿No? Yo decía acá, referentes diarios pusimos nosotros, ¿no? ¿Qué es un referente diario? Eso Moreno Centro, porque no pudimos hacerlo. ¿Qué es? Nosotros más o menos, hoy, yo digo nosotros porque bueno, no estoy, pero bueno, ahí quedó buena parte de mi vida. Tenemos más o menos 2.500, 3.000 pacientes psiquiátricos. Con todo lo que, la envergadura de la complejidad que todo esto conlleva. Especialmente conseguir la medicación, tener psiquiatras para los pacientes, ¿no? Pero eso sería una parte, si querés llamarla, organizativa técnica, que uno pone el esfuerzo, milita para eso, y millones de cosas. Pero los pacientes pierden la medicación, se olvidan dónde la dejaron. Buena parte de los pacientes son pacientes con graves dificultades,
Y, sin embargo, quieren tomar la medicación. Siempre en general ocurre mucho. Los viernes, bueno, sábado y domingo se van a quedar sin la medicación y se van a ver lo que lo van a tener que internar de vuelta, y pim, pum, pam, pam. Y por supuesto las secretarias, las empleadas que trabajan ahí, que entregan la medicación, no entregan la medicación, pero hacen el procedimiento administrativo para que le entreguen la medicación en la farmacia, dicen, no, esto ya vino 3 veces, en general la debe vender, la otra se la roba, la otra se la da al hijo, la otra, si yo sé que la sobrina del barrio es adicta, así que seguramente se la toma la sobrina del barrio, pero... Y alguno que es amigo, sí, le consigue de alguna manera. Se acabó. Ahora, no tienen turno, ¿cómo hacemos para atender a una? Porque todo el mundo tiene que hacer algo. Bueno, pongamos a alguien que haga algo diferente, que esté ahí sin turno y escuche a todo el mundo que viene, no importa para qué ni por qué. Es una revolución de nada. No es ninguna cosa. Pero por lo menos no pudimos detener 10 minutos no, 10 años, estoy diciendo, es una metáfora, 10 minutos, ¿no? Hasta que uno se da cuenta, porque está tan imbuido de las lógicas normales que son muy crueles, y todos los prejuicios. Seguro que alguna la vende, sí, claro, entre 3.000 pacientes, yo qué sé, esto que pasa. Pero la gran mayoría, cuando llega, habla, y la escuchó una compañera, una colega, ¿no? En 20 minutos se va feliz. A veces le solucionamos el problema, porque le conseguimos 2 pastillas hasta el lunes, que venga el psiquiatra. Bueno, vemos la manera. Algo tenemos que hacer. No dejemos a la gente que se vaya, porque no tenemos ninguna razón para que se vaya nadie. En general, nosotros que decimos, si no, yo no puedo. No puedo, porque no me atendés, porque esto, porque no, porque estoy cansada. Bueno, digo, yo como millones, con montones de compañeros que tienen experiencia de trabajo. Bueno, alguien le descarguémosle de ese trabajo y que se ocupe de toda esta situación. Es terriblemente aliviante para la gente. No sé si es un acto terapéutico o no. Yo pienso que es un acto terapéutico. Porque hay algo ahí del encuentro que la persona se desploma, porque la mayoría de las personas ya vienen peleándose, ¿no? Vienen armadas pensando que le vamos a decir que no corresponde, que, bueno, 1000 cosas que ya saben. Y de alguna manera, bueno, no ocurre eso, ocurre otra cosa. Digo, algo si nos podemos detener y no seguir ninguna lógica racional. Hay cosas que tienen que cubrir modo de vivir de la gente que es diferente, ¿no? Es difícil, por ahí, cómo se van reenganchando y enganchando esto en cada dispositivo. Es realmente complicado. Yo lo escuchaba, me quedé con Fernández, perdóname, sobre el tema de la culpa, ¿no? Los patronatos liberados, ¿cuál es el problema principal? ¿Es la culpa por el delito que cometieron? No. Más allá de que están también atrapados en una cosa bastante cruel, porque le dan la opción de salir, pero tienen que ir al psicólogo. Nos parece... No sé, él no entiende para qué va al psicólogo, pero firma cualquier cosa para salir. Cuando llega el psicólogo le tiene que firmar que estuvo. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Pero si logramos que se quede y inventamos un dispositivo especial, bueno, un montón de cuestiones que no detenemos, digo, no tienen culpa por el delito. Lo que es la fuente del sufrimiento, y cómo están enganchados con algo de la cultura, es que no consiguen trabajo. Esa es la fuente principal, lo que los hace sufrir, ¿no? Y ahí, en eso que podemos llamar la fuente del sufrimiento, es un borde donde podemos compartir, ¿no?, una cosa muy importante con el psicoanálisis. Si pensamos cómo nos desenganchamos y en qué nos podemos ir enganchando, ¿no? Porque el tema del dolor es un tema del psicoanálisis. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y después seguimos conversando. Muchísimas gracias.